Hay momentos en la vida que definen nuestro destino, giros inesperados que cambian todo en cuestión de segundos. María lo había tenido todo: amor, ilusiones, un futuro que parecía brillante. Pero ese día, el día que debía ser el más feliz de su vida, todo se desmoronó. A punto de casarse con el hombre que amaba, él la dejó en el altar, sin explicación, sin una sola mirada de compasión. Ella se quedó sola, humillada, con el corazón roto y un secreto que aún no había revelado. Años después, el destino, siempre impredecible, volvería a unir sus caminos de la manera más sorprendente. Lo que nadie esperaba es que esta historia tendría un desenlace aún más impactante. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, como si el universo hubiera decidido regalarle a María una ilusión más. El aire fresco de la mañana llenaba el ambiente con promesas de felicidad, y todo parecía estar en su lugar. La iglesia, decorada con flores blancas que contrastaban con las antiguas paredes de piedra, se erguía majestuosa ante los ojos de los invitados que, poco a poco, comenzaban a llegar. Las bancas se llenaban de personas que sonreían y murmuraban en voz baja, esperando el gran momento. Los rostros familiares y amigos compartían la emoción, algunos con lágrimas de anticipación. Era el día que todos habían estado esperando, pero sobre todo María, quien, desde niña, había soñado con ese momento, con esa caminata hacia el altar donde el hombre que amaba la estaría esperando. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, María se miró una última vez en el espejo del vestíbulo de la iglesia. El vestido blanco que llevaba había sido cuidadosamente seleccionado, cada encaje, cada detalle, pensado para ese día especial. Las flores que adornaban su cabello reflejaban la pureza y la inocencia que aún albergaba en su corazón. A pesar de los nervios, había una alegría que iluminaba su rostro. Era el final feliz que siempre imaginó, o al menos, eso pensaba. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, María sentía una leve inquietud. No era simplemente el nerviosismo de la boda, era algo más oscuro, algo que había tratado de ignorar desde hacía semanas. Dentro de ella, había un secreto que crecía, una verdad que aún no había tenido el valor de enfrentar completamente. Sabía que estaba embarazada. Lo había descubierto poco antes de la boda, pero no había tenido tiempo ni oportunidad de decírselo a nadie, ni siquiera a él. La emoción de los preparativos, la presión del evento, todo se había mezclado con su miedo, y decidió esperar. Quizá, pensaba, después de la boda sería el momento adecuado para hablarlo, para compartirlo. Pero ese miedo, silencioso y persistente, la acompañaba como una sombra. Finalmente, la música comenzó a sonar. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, y María, con el corazón latiendo en su pecho como si fuera a salirse, dio el primer paso hacia el altar. Los invitados se levantaron de sus asientos, todos con los ojos puestos en ella. A cada paso que daba, su respiración se volvía más pesada, pero intentaba concentrarse en el rostro de él. Sin embargo, a medida que se acercaba, algo no estaba bien. El altar estaba vacío. El sacerdote, nervioso, intercambiaba miradas con los asistentes, y la sonrisa que María llevaba pintada en su rostro comenzó a desvanecerse. No estaba allí. Él no estaba allí. Un murmullo empezó a recorrer las bancas, primero en susurros, luego en voces más altas. María, paralizada a mitad del pasillo, sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Los susurros se transformaron en cuchicheos. Nadie sabía qué hacer. Su padre, que la esperaba para entregarla, se acercó a ella con el rostro pálido, incapaz de encontrar palabras que pudieran aliviar el golpe que estaba por caer. Las miradas de los invitados se llenaron de confusión y lástima. La humillación se arrastró por cada rincón de la iglesia, envolviéndola como una bruma espesa. María sintió sus piernas flaquear, pero se mantuvo en pie, aunque todo dentro de ella gritaba que corriera, que huyera de esa escena que se volvía cada vez más insoportable. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no dejó que cayeran. La vergüenza la envolvía como una manta pesada. Allí estaba, en el día que debía ser el más feliz de su vida, parada sola, bajo la mirada compasiva de todos los que habían venido a celebrar su amor, un amor que en ese momento se revelaba como una mentira cruel. Las horas pasaron como en un sueño extraño. No había señales de él. Nadie sabía dónde estaba, ni por qué había desaparecido.
Los minutos se sintieron eternos mientras María intentaba procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que él, el hombre con el que había compartido tanto, el hombre en el que había depositado todas sus esperanzas y sueños, simplemente no apareciera? La idea de que todo había sido un engaño comenzó a calar en su mente, pero aún se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación lógica. Tal vez un accidente, tal vez algo fuera de su control. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, ya sabía la verdad. Él la había abandonado. Cuando finalmente comprendió lo que realmente estaba sucediendo, un frío intenso recorrió su cuerpo. El dolor no era solo por la traición, era por la certeza de que ahora estaba sola. Completamente sola. No solo en el altar, sino en su vida. Con el peso de la vergüenza aún sobre sus hombros, María salió de la iglesia. Los invitados, sin saber cómo reaccionar, comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos intentaron consolarla, pero ella no tenía fuerzas para escuchar palabras vacías. Sabía que no había consuelo posible para el vacío que sentía en ese momento. El que debía ser el inicio de su vida juntos, se había convertido en el principio de una pesadilla. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de imágenes y sonidos. María no recordaba cómo llegó, ni quién la acompañó. Solo recordaba la sensación de desmoronarse lentamente, como si su vida se hubiera roto en 1000 pedazos, y ahora estuviera tratando de recoger las piezas sin saber por dónde empezar. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a lidiar con el abandono, otro peso se asentó sobre sus hombros. Estaba embarazada. La realidad de su situación la golpeó como una ola que arrasa todo a su paso. El rechazo de él, la vergüenza ante su familia y amigos, y ahora la responsabilidad de criar a un hijo sin un padre. María pasó los días siguientes en un estado de shock. No podía creer que la vida que había imaginado, los planes que había hecho, todo hubiera cambiado tan rápido. Las llamadas de los amigos, los susurros de los vecinos, todo le recordaba su fracaso. Y aunque nadie lo sabía aún, el secreto que llevaba dentro la atormentaba. Cada vez que pensaba en su embarazo, sentía una mezcla de amor y terror. ¿Cómo enfrentaría el mundo siendo una madre soltera? ¿Cómo sería capaz de criar a un hijo con los ojos de su padre, el hombre que la había abandonado? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. María finalmente aceptó que la vida que había soñado nunca sería. Lo que había comenzado como un día de celebración se había convertido en el punto más bajo de su vida. La traición de él la había dejado rota, pero su hijo, o mejor dicho, sus hijos, se convertirían en la razón por la cual seguiría adelante. Porque el destino, aunque cruel, le había dado una nueva misión. Y aunque en ese momento no lo sabía, esos hijos se convertirían en su mayor fortaleza, su esperanza, y el motivo por el cual encontraría la manera de reconstruir su vida. María no tuvo tiempo de lamentarse por mucho tiempo. Pronto, el crecimiento de su vientre la forzó a enfrentar su nueva realidad. Se miraba en el espejo, observando cómo su cuerpo cambiaba, sabiendo que, aunque su vida nunca sería como lo imaginó, estaba a punto de comenzar una nueva. El inicio de su embarazo fue más difícil de lo que María había imaginado. Después de aquel devastador día en la iglesia, su vida se había convertido en un campo de batalla emocional. Las primeras semanas fueron un torbellino de incertidumbre, y la soledad que la envolvía parecía ser su única compañía constante. El silencio de su casa, que alguna vez había sido un refugio de paz, ahora resonaba con los ecos de una vida que no sería. Las preguntas no la dejaban dormir: cómo sería capaz de criar a un hijo sola, cómo enfrentaría la mirada del pueblo, cómo seguiría adelante cuando todo en su interior se sentía destrozado. Pero la vida, implacable, no le dio tiempo para el lamento. Pronto, su cuerpo comenzó a mostrar señales de lo que llevaba dentro. Fue durante una de las primeras visitas al médico cuando descubrió que no esperaba a uno, sino a 3 bebés. La noticia la dejó sin aliento, como si un peso inmenso cayera sobre sus hombros ya cansados. 3 vidas dentro de ella. 3 almas que dependían de su fortaleza, de su resiliencia. En ese momento, el miedo se apoderó de su corazón. Si ya era difícil imaginarse criando a un hijo sola, ¿cómo podría hacerlo con 3? Las dudas la invadieron, y por primera vez, se sintió verdaderamente superada por la vida. Los meses que siguieron fueron una prueba constante de su resistencia.
Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. A cada paso que daba, el peso del embarazo se volvía más evidente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Caminaba por las calles del pueblo con la mirada fija en el suelo, tratando de evitar los ojos inquisitivos de quienes antes la habían celebrado, pero que ahora la observaban con compasión o, peor aún, con juicio. Los rumores no tardaron en esparcirse. Todos en el pueblo sabían lo que había sucedido en la iglesia, pero pocos conocían el sacrificio y la lucha que María enfrentaba en silencio. Algunos la llamaban valiente, otros la veían como una víctima de sus propias decisiones, pero solo ella conocía el dolor que llevaba consigo. Cada día era una batalla. El simple acto de levantarse de la cama por la mañana requería más energía de la que creía tener. Las náuseas la debilitaban, el cansancio parecía no tener fin, y las preocupaciones por el futuro la asfixiaban. Pero en medio de esa tormenta, María encontró una fuerza inesperada. Una tarde, mientras se miraba al espejo, viendo su cuerpo transformado por el embarazo, algo cambió dentro de ella. Ya no se veía como la mujer rota que había sido abandonada en el altar, sino como una madre. Una madre que, aunque no tenía todas las respuestas, haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Con cada movimiento de sus bebés dentro de su vientre, María sentía como una nueva esperanza florecía en su interior. Cada patada, cada pequeño gesto, le recordaba que, aunque la vida había sido injusta con ella, había una razón por la cual seguir adelante. Se aferró a esa sensación, a esa pequeña chispa de vida que crecía dentro de ella, y decidió que no permitiría que su pasado definiera su futuro. Si bien había sido abandonada, traicionada y humillada, no estaba completamente sola. Tenía a sus hijos, y eso era todo lo que necesitaba. Los últimos meses del embarazo fueron aún más complicados. Su cuerpo, agotado por el esfuerzo de llevar 3 vidas dentro de sí, comenzó a resentir el peso. Cada movimiento era una lucha, cada paso un esfuerzo monumental. Los dolores se intensificaron, y hubo noches en las que no podía dormir por la incomodidad y la preocupación. Sin embargo, a pesar de todo, María no se permitió caer. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, no solo por ella, sino por las 3 almas inocentes que dependían de su fortaleza. El día del parto llegó mucho antes de lo que esperaba. Era una noche fría de invierno cuando comenzaron las contracciones. Sola en su pequeña casa, María sintió el primer dolor como un recordatorio brutal de que la vida nunca espera. Las contracciones se intensificaron rápidamente, y antes de que pudiera siquiera pedir ayuda, supo que sus hijos estaban por llegar. El miedo se apoderó de ella nuevamente, pero esta vez, algo dentro de ella la impulsó a actuar. Con la poca fuerza que le quedaba, llamó a una vecina, una mujer mayor que había sido como una madre para ella desde que la suya falleció años atrás. En cuestión de minutos, la casa se llenó de actividad, y antes de que María pudiera asimilar lo que estaba sucediendo, se encontró en el hospital. El parto fue largo y doloroso. María nunca había experimentado un dolor tan intenso, pero al mismo tiempo, nunca había sentido una conexión tan fuerte con la vida. Con cada contracción, con cada momento de agonía, se aferraba a la idea de que pronto tendría a sus hijos en brazos, de que todo ese sufrimiento tendría un propósito. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los trigéminos nacieron. 3 pequeños milagros, 3 vidas que, a pesar de todo, habían encontrado su camino al mundo. Cuando María los sostuvo por primera vez, una paz indescriptible la invadió. Sus cuerpos frágiles y pequeños, sus respiraciones suaves, todo en ellos le recordaba que, aunque el camino había sido duro, valía la pena. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o tristeza, sino de alivio. Había logrado lo que muchos pensaron que no sería capaz de hacer. Había traído a sus hijos al mundo, y aunque sabía que el desafío apenas comenzaba, estaba lista. Con el nacimiento de sus hijos, la vida de María cambió por completo. Los días ya no eran una batalla contra la soledad, sino una lucha por darles a ellos todo lo que necesitaban. Las noches sin dormir, los llantos interminables, los momentos de desesperación se volvieron parte de su rutina, pero ella nunca se rindió.
A pesar de la fatiga, a pesar de las dificultades, siempre encontraba una razón para sonreír. La mirada inocente de sus 3 bebés le recordaba que la vida, aunque dura, siempre encuentra una manera de seguir adelante. El pueblo, que alguna vez la había mirado con lástima, ahora la veía con asombro. María, la mujer que había sido abandonada en el altar, había renacido de sus propias cenizas. Había creado una familia, había encontrado un propósito, y aunque su camino había sido más difícil de lo que jamás imaginó, estaba orgullosa de lo que había logrado. Ya no importaba lo que los demás pensaran de ella, ya no importaban los rumores o las miradas de juicio. Todo lo que importaba eran sus hijos, y la vida que estaba construyendo para ellos. Los años que siguieron no fueron fáciles. María trabajó incansablemente para mantener a su familia. Realizó trabajos que nunca había imaginado hacer, desde limpiar casas hasta vender productos en el mercado, pero nunca se quejó. Cada esfuerzo, cada sacrificio, era por el bienestar de sus hijos. Los días de lujos y comodidad que alguna vez soñó se habían desvanecido, pero en su lugar había encontrado algo mucho más valioso, la satisfacción de saber que, a pesar de todo, había salido adelante. A lo largo de esos años, María aprendió que la verdadera fortaleza no reside en lo que uno tiene, sino en lo que uno es capaz de superar. Había sido abandonada, traicionada y juzgada, pero nunca dejó que eso definiera quién era. En lugar de rendirse, eligió luchar, y en esa lucha encontró su verdadera esencia. Sus hijos, los trigéminos que alguna vez le causaron tanto miedo, se convirtieron en su razón de ser, en su mayor logro, y en su mayor orgullo. María ya no era la mujer que había sido abandonada en el altar. Ahora era una madre fuerte, valiente y decidida. Sebastián había dejado atrás no solo el pueblo, sino también la vida que alguna vez compartió con María. Después de aquel fatídico día en el altar, huyó no solo físicamente, sino también emocionalmente. Se lanzó de lleno a una nueva vida, donde las emociones quedaron relegadas a un segundo plano y el éxito material se convirtió en su único objetivo. En cuestión de años, su nombre pasó de ser irrelevante a ser sinónimo de poder y riqueza. Las personas en su círculo lo admiraban por su astucia, su capacidad de anticipar los movimientos del mercado, y por cómo había logrado amasar una fortuna aparentemente de la nada. Para Sebastián, el dinero era el único refugio que le quedaba. Si bien al principio había sido un joven enamorado, lleno de sueños de un futuro junto a María, aquel día en la iglesia había marcado un antes y un después en su vida. Había huido no por cobardía, o al menos eso se repetía a sí mismo, sino porque sentía que estaba destinado a algo más grande, algo que el pequeño pueblo nunca podría ofrecerle. El amor, para él, se convirtió en una ilusión, una distracción que lo había desviado de su verdadero propósito, el éxito. Los primeros años de su transformación fueron una carrera desenfrenada por el poder. Sebastián no solo quería ser rico, quería ser el más poderoso. Se rodeó de personas influyentes, aprendió a moverse en los círculos de los grandes empresarios, y pronto, sus decisiones comenzaron a tener un impacto en toda la región. El dinero llenaba cada rincón de su vida, desde los lujosos autos que manejaba hasta las propiedades que adquiría sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, con cada nuevo logro, el vacío que sentía en su interior se hacía más profundo. No lo reconocía en ese momento, pero cada paso hacia el éxito era también un paso más lejos de sí mismo. A lo largo de esos años, se convenció de que el pasado no tenía importancia. Lo que había sucedido con María, la promesa que le había hecho de amarla para siempre, y su propia traición al abandonar el altar, eran solo fantasmas de una vida que ya no existía. Había sepultado esos recuerdos bajo capas de logros y contratos, bajo la frialdad de una vida que, para los demás, parecía perfecta. Sebastián se repetía que todo lo que había hecho había sido necesario. En su mente, el amor no tenía cabida en un mundo donde el poder lo era todo. Había reemplazado la calidez de las emociones con la satisfacción del control absoluto. Sin embargo, aunque el éxito material parecía haber borrado cualquier rastro de su pasado, hubo momentos en los que el peso de lo que dejó atrás lo alcanzaba. En las noches más solitarias, cuando las reuniones de negocios terminaban y el eco del silencio llenaba su lujosa mansión, algo en su interior se agitaba. Era un sentimiento que no podía nombrar, una incomodidad que lo invadía cuando todo el ruido se apagaba.
A pesar de todos sus esfuerzos por enterrarlo, la imagen de María volvía a su mente, especialmente en esos momentos de quietud. Intentaba ahuyentar esos pensamientos, convenciéndose de que todo lo que había dejado atrás no era más que una parte irrelevante de su vida. Pero el vacío no desaparecía. A medida que Sebastián acumulaba más riqueza, algo dentro de él comenzaba a quebrarse lentamente. Aunque desde el exterior parecía que lo tenía todo, aquellos que trabajaban cerca de él notaban una oscuridad en su mirada, una frialdad que no podía ocultar. Las relaciones que intentó formar después de María nunca prosperaron. Las mujeres que pasaban por su vida eran solo breves compañías, sombras pasajeras que no dejaban huella. Ninguna logró tocar la parte de su alma que había sellado el día que decidió huir del amor. Sebastián no se permitía sentir vulnerabilidad. Había aprendido a ocultar cualquier señal de debilidad, pero en el fondo sabía que había algo que no podía comprar con todo su dinero, la paz interior. Con el tiempo, su carácter se endureció aún más. La ambición, que alguna vez había sido su motor, comenzó a consumirlo de una manera más profunda. No se trataba solo de querer más, sino de la necesidad insaciable de llenar un vacío que ni siquiera él comprendía del todo. Cada nuevo logro empresarial lo dejaba insatisfecho. Al principio, pensaba que era porque no había llegado lo suficientemente lejos, porque aún había más que alcanzar. Pero cuanto más éxito obtenía, más se daba cuenta de que algo faltaba, algo que ni el poder ni el dinero podían ofrecerle. En sus viajes de negocios, en las reuniones donde era elogiado como un hombre brillante, se encontraba rodeado de gente, pero más solo que nunca. Veía como otros hablaban de sus familias, de los hijos que los esperaban en casa, y una sensación de pérdida lo invadía. Sebastián no había formado una familia, y aunque nunca había pensado en ello como una prioridad, comenzó a notar una falta en su vida que no podía definir. Las fiestas lujosas, los eventos exclusivos y las posesiones materiales perdieron gradualmente su brillo. Nada de eso podía darle lo que realmente necesitaba, aunque aún no sabía qué era exactamente lo que buscaba. Con cada día que pasaba, Sebastián se volvía más introspectivo, aunque nunca lo admitiría ante nadie. Comenzó a evitar las reuniones sociales, a alejarse de las multitudes que una vez disfrutó. Se encerraba en su propia soledad, enfrentando un tipo de vacío que ninguna cantidad de riqueza podía llenar. Los recuerdos de María, que había logrado suprimir durante tantos años, comenzaron a filtrarse con más frecuencia en su mente. Era como si el pasado, que había creído haber enterrado, resurgiera poco a poco. Al principio, trató de ignorar esos pensamientos, enfocándose en su trabajo, en sus negocios, en todo lo que le daba la ilusión de control. Pero cuanto más intentaba evitarlo, más fuertes se volvían los recuerdos. Había noches en las que se despertaba de sueños inquietantes, donde la imagen de María lo perseguía. Recordaba su rostro el día de la boda, la forma en que lo había mirado con amor y confianza, sin saber lo que él estaba a punto de hacer. Recordaba cómo había huido sin mirar atrás, dejando que el miedo y la ambición guiaran sus pasos. Durante mucho tiempo, Sebastián se había convencido de que había tomado la decisión correcta, de que abandonar el amor en favor del éxito era la única manera de alcanzar lo que deseaba. Pero ahora, años después, comenzaba a cuestionar todo lo que había construido. El hombre frío y calculador que había creado para sí mismo comenzaba a desmoronarse lentamente. Los muros que había erigido para protegerse de las emociones que lo asustaban se resquebrajaban. Sebastián se encontraba cada vez más a menudo pensando en lo que había perdido, no en términos de dinero o poder, sino de algo mucho más profundo. Había sacrificado el amor, había dejado ir la posibilidad de una vida llena de conexiones reales, de significado, por una carrera que, aunque brillante desde fuera, lo dejaba vacío por dentro. A medida que los años pasaban, Sebastián se enfrentaba a una dura realidad. Había ganado todo lo que alguna vez había deseado, pero en el proceso había perdido lo más valioso. Su vida, que una vez parecía tan plena, ahora se sentía desprovista de sentido. Comenzó a darse cuenta de que el poder y el éxito no podían reemplazar lo que había dejado atrás. María, aquella mujer que alguna vez había amado, se había convertido en una herida que nunca cerró del todo. Y mientras él se había convertido en un hombre poderoso y temido, también se había convertido en alguien incapaz de experimentar la verdadera felicidad. El pasado, que Sebastián tanto había intentado olvidar,
volvía a él con una fuerza abrumadora. Se dio cuenta de que, aunque había huido de su antigua vida, no había podido escapar de sí mismo. Las decisiones que tomó lo habían llevado a la cima, pero esa cima estaba vacía. El hombre que alguna vez creyó que el amor era una debilidad, ahora entendía que, sin él, su vida carecía de propósito. El proceso de transformación de Sebastián no fue inmediato ni fácil. Fue un proceso doloroso, lleno de noches en vela, de recuerdos que se arremolinaban en su mente y de una profunda sensación de arrepentimiento. Había pasado años huyendo de sus emociones, pero ahora, en la soledad de su éxito, ya no podía esconderse de ellas. Sebastián caminaba con paso firme por las calles del centro, como era su costumbre. Su vida de lujos y poder lo había llevado a olvidarse de los detalles que solían capturar su atención en el pasado. Las vitrinas relucientes, los automóviles caros y las caras conocidas del entorno empresarial ya no despertaban ningún interés genuino en él. Todo formaba parte de la monotonía de su éxito. Sin embargo, ese día algo diferente ocurrió. Fue un destello, un momento fugaz que rompió la rutina que lo había envuelto durante años. Una sensación de familiaridad lo golpeó de manera inesperada, como un eco del pasado que lo alcanzaba sin previo aviso. El primer impulso fue ignorarlo, seguir su camino como lo había hecho siempre, pero su cuerpo no respondió. Giró la cabeza casi instintivamente, como si algo más allá de su control lo llamara. Y entonces la vio. A unos metros de distancia, entre la multitud que caminaba despreocupada por las calles, estaba María. El tiempo pareció detenerse mientras Sebastián la observaba. Era ella, no había duda, pero algo en ella era diferente. Su porte, su expresión, su presencia irradiaban una fuerza y una serenidad que él no recordaba. Ya no era la joven vulnerable que había dejado en el altar, destrozada por el dolor de su abandono. Ahora era una mujer firme, completa, segura de sí misma. Sebastián sintió como su corazón se aceleraba en el pecho, un peso indescriptible cayó sobre él. No estaba solo en ese encuentro. Alrededor de ella, 3 niños jugaban despreocupados, corriendo y riendo mientras la vida a su alrededor continuaba su curso. Eran niños con una energía inconfundible, con esa chispa vital que solo los jóvenes poseen. Pero lo que hizo que la garganta de Sebastián se secara de inmediato fue la mirada de esos niños. Sus rostros, sus gestos, todo en ellos evocaba una imagen que él conocía demasiado bien, la suya. El impacto de la revelación lo dejó inmóvil. Los 3 niños que jugaban alrededor de María no eran simples niños. Eran su reflejo, el espejo de su juventud, una versión más pura e inocente de sí mismo. Sebastián no necesitó más pruebas para entender lo que estaba viendo. Era como si la vida le hubiera colocado un enorme espejo frente a él, mostrándole lo que siempre intentó evitar. Esos niños, tan llenos de vida, de promesas, de futuro, eran suyos. No solo en el sentido biológico, sino también en la forma en que compartían sus rasgos, su esencia. La sangre se le heló mientras su mente trataba de procesar lo que sus ojos no podían negar. ¿Cómo era posible que hubiera vivido tanto tiempo ignorando esta realidad? Había creado una vida llena de riquezas y poder, pero había sido completamente ciego ante el hecho de que, en algún lugar del mundo, existían 3 vidas que eran parte de él. 3 hijos que él nunca había conocido, 3 seres que habían crecido sin su presencia, sin su cuidado, sin saber siquiera que existía. María, sin notarlo, continuaba su camino. Estaba ocupada observando a sus hijos, asegurándose de que no se alejaran demasiado mientras seguían jugando y corriendo. La imagen de ella, tan serena, tan fuerte, contrastaba con el caos interior que se desataba en Sebastián. Él, quien siempre había creído tener todo bajo control, se daba cuenta en ese instante de que nunca había sido dueño de su propio destino. Había creído que el éxito material lo era todo, que el poder lo protegería de cualquier dolor, de cualquier verdad incómoda. Pero ahí, de pie en medio de la multitud, Sebastián entendió que todo lo que había construido carecía de sentido frente a la realidad que lo golpeaba. Los recuerdos comenzaron a invadirlo. Recordó su juventud, los sueños que una vez compartió con María, y cómo lo había dejado todo atrás en busca de algo más grande, algo que pensaba que solo el mundo exterior podía ofrecerle. Nunca se había detenido a pensar en las consecuencias de su decisión.
En su mente, lo había justificado como una elección necesaria, una especie de sacrificio por un futuro mejor. Pero ahora, frente a esos 3 niños que eran la evidencia viva de lo que había dejado atrás, el arrepentimiento se aferró a él con una fuerza devastadora. María, por su parte, parecía ajena a la presencia de Sebastián. No lo había visto, no sabía que él estaba ahí, observándola desde la distancia, paralizado por el asombro y la culpa. Para ella, la vida había seguido adelante, con todas las dificultades que debió haber enfrentado, pero también con una valentía y una determinación que a Sebastián le resultaban casi incomprensibles. Había criado a esos 3 niños sin su ayuda, sin su apoyo, y, sin embargo, ahí estaba ella, intacta, entera, más fuerte que nunca. Mientras él había huido del compromiso, del amor y de la responsabilidad, María había asumido todo el peso de una vida que no pidió, pero que había llevado con dignidad y fuerza. El silencio entre ellos era abrumador, a pesar de estar rodeados por la multitud. Para Sebastián, ese momento se sentía eterno. Cada segundo que pasaba era una tortura, un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca había tenido. Porque, aunque había logrado muchas cosas en la vida, nunca había experimentado la verdadera plenitud de lo que significaba ser padre, ser parte de una familia. Todo lo que había dejado atrás se materializaba en esos 3 niños, en la mujer que había abandonado, y en el abismo que él mismo había creado entre su vida actual y la vida que pudo haber tenido. El peso de la realidad lo aplastaba. ¿Qué debía hacer ahora? No había manera de retroceder en el tiempo, no había forma de deshacer lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, no podía simplemente caminar y seguir como si nada hubiera pasado. Los rostros de esos niños, idénticos a él, lo perseguirían para siempre si no hacía algo. Sin embargo, ¿qué podía ofrecerles ahora? ¿Un padre que había elegido el poder sobre ellos? ¿Un hombre que no había sabido amar ni comprometerse cuando más lo necesitaban? Sebastián intentó dar un paso hacia ellos, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo invadió, no el miedo que lo había empujado a huir años atrás, sino uno más profundo, más visceral. Temía no estar a la altura de lo que esos niños merecían. Temía enfrentar a María, después de todo lo que había hecho. El remordimiento lo asfixiaba. No sabía cómo reparar algo que se había roto hacía tanto tiempo, algo que tal vez nunca había tenido la oportunidad de ser construido. El encuentro con María y sus hijos no solo lo había tomado por sorpresa, lo había destrozado internamente. Todo lo que él creía que era sólido en su vida comenzó a desmoronarse frente a la realidad de su abandono. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus logros, no era más que un hombre quebrado, carente de las cosas más importantes. Había elegido un camino que lo había dejado solo, mientras María, a pesar de todas las dificultades, había encontrado en sus hijos la fuerza y el sentido que él nunca pudo encontrar en su riqueza. Sebastián se quedó inmóvil mientras María y los niños seguían alejándose. Cada paso que daban era un recordatorio de la distancia que él mismo había creado, una distancia que ahora le parecía imposible de cruzar. Y, sin embargo, algo dentro de él cambió en ese instante. Tal vez por primera vez en años, el velo que había cubierto su corazón comenzó a levantarse. Sebastián se quedó congelado, observando desde la distancia cómo María seguía avanzando con los niños a su lado. No podía apartar la mirada de ellos, de esos pequeños rostros que lo miraban con la misma intensidad con la que él los observaba. Su corazón latía con una mezcla de emociones que nunca había sentido antes, una combinación de culpa, arrepentimiento y, por primera vez en años, una sensación de pérdida que lo carcomía desde adentro. En el fondo, sabía que ya no había marcha atrás. Había pasado demasiado tiempo, demasiadas decisiones mal tomadas, demasiadas oportunidades perdidas. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a hacer algo, a no quedarse inmóvil viendo cómo desaparecían de su vida una vez más. El reconocimiento fue casi inmediato. No necesitaba pruebas, ni palabras, ni explicaciones. Los rasgos de los niños eran inconfundibles. Tenían sus ojos, sus gestos, incluso la manera en que se movían le recordaba a él cuando era joven. Esa verdad lo golpeaba con una fuerza que lo hacía tambalear. No había duda de que esos niños eran suyos. 3 vidas que él había ignorado durante años, 3 almas inocentes que habían crecido sin conocer a su padre, sin siquiera saber que él existía.
De repente, todas las excusas que había usado para justificar su huida se desmoronaron como castillos de arena ante la marea de la realidad. ¿Cómo pudo haber vivido tanto tiempo sin enfrentar esto? ¿Cómo pudo haber permitido que el miedo lo gobernara durante tanto tiempo? Sebastián dio un paso hacia adelante, impulsado por una necesidad visceral de acercarse. Quería decir algo, hacer algo, tal vez extender la mano, pero sus movimientos eran torpes, inseguros, como si una barrera invisible le impidiera avanzar. Las palabras se le atoraron en la garganta, y su cuerpo se sentía pesado, como si cargar con el peso de años de decisiones equivocadas lo estuviera debilitando. María, por su parte, siguió caminando sin notar su presencia al principio, hasta que finalmente una de las niñas se dio cuenta de que un hombre extraño los observaba. Ella lo miró por un segundo, curiosa pero sin miedo. Esa mirada, llena de inocencia, fue como una puñalada para Sebastián. Su propia hija lo miraba sin reconocerlo, sin saber que él era parte de su vida, de su existencia. Fue entonces cuando María levantó la vista y lo vio. El tiempo pareció detenerse cuando sus ojos se encontraron. En ese momento, Sebastián sintió que todo su mundo se desmoronaba. Ella lo miró, pero no como alguien que reencuentra a un viejo amor, ni siquiera con sorpresa o rabia. La expresión en su rostro era de total indiferencia. Para María, él no era más que una sombra del pasado, un fantasma que había dejado de tener importancia hace mucho tiempo. No había odio en su mirada, ni reproches. Lo que más le dolió a Sebastián fue esa ausencia de emociones, como si él ya no existiera en su vida, como si el tiempo y el dolor hubieran borrado cualquier huella que él pudiera haber dejado. María sostuvo la mirada por un momento y luego continuó su camino, como si ese encuentro no significara nada. No hubo palabras, ni gestos, solo ese cruce de miradas que lo decía todo. Para ella, él era un capítulo cerrado, una historia que ya no tenía lugar en su vida. Sebastián se quedó paralizado, sintiendo como esa indiferencia lo consumía. Nunca había imaginado que, después de tanto tiempo, ese sería el resultado de volver a verla. Siempre pensó que el reencuentro sería doloroso, lleno de reproches, pero nunca había considerado que lo más doloroso sería no significar nada para ella. Que el tiempo hubiera borrado su importancia por completo. El vacío que sintió en ese momento fue indescriptible. Durante años había construido una vida basada en el éxito, el poder y el dinero. Había creído que esos eran los pilares que lo sostendrían, que lo harían fuerte. Pero ahora, frente a María y esos 3 niños, todo lo que había logrado se sentía hueco, carente de sentido. En su interior, una voz le gritaba que todo lo que había conseguido no valía nada comparado con lo que había perdido. Esos niños, su familia, eran el reflejo de la vida que había abandonado en su búsqueda de algo más, algo que, en última instancia, no tenía ningún valor. Sebastián intentó dar otro paso hacia ellos, pero sus piernas no respondieron. El miedo lo paralizaba, no el miedo que había sentido años atrás cuando huyó del compromiso, sino uno mucho más profundo. Ahora entendía lo que significaba el verdadero fracaso, y no tenía nada que ver con perder dinero o poder. El verdadero fracaso era darse cuenta de que había perdido lo que realmente importaba. Su miedo ya no era a enfrentar a María o a sus hijos, sino a enfrentarse a sí mismo, a la persona en la que se había convertido. María, por su parte, seguía avanzando con los niños, sin mirar atrás. Para ella, la vida había seguido adelante, y no había espacio para el pasado. Había encontrado la fuerza para criar a sus hijos sola, para enfrentar los desafíos y las dificultades sin depender de nadie más. Y esa realidad, aunque admirable, destrozaba a Sebastián por dentro. Sabía que nunca podría compensar lo que había hecho. No había manera de retroceder en el tiempo, de deshacer las heridas que había causado. Mientras los veía alejarse, una oleada de emociones lo invadió. Por primera vez en años, el dolor lo consumía. No era solo culpa, era un dolor profundo, arraigado en la certeza de que nunca podría recuperar lo que había perdido. Quería correr tras ellos, detener a María, explicarle que había cambiado, que no era el mismo hombre que la había dejado en el altar. ¿Pero qué podía decirle? Ninguna palabra sería suficiente para borrar el daño. Ninguna explicación podría reparar el vacío que había dejado. Los recuerdos seguían inundando su mente. Recordaba el día en que tomó la decisión de huir,
como había pensado que lo hacía por el bien de ambos, como se había convencido de que su vida estaba destinada a ser más grande que el amor. Y ahora, todos esos recuerdos lo aplastaban. Se dio cuenta de que había pasado años escapando de sí mismo, de sus propios miedos y defectos. Había creído que el éxito material llenaría ese vacío, pero estaba equivocado. María y los niños desaparecieron de su vista, y Sebastián se quedó solo, en medio de la multitud que no tenía idea del cataclismo interno que estaba experimentando. Era un hombre poderoso, respetado, temido en los círculos empresariales, pero en ese momento se sentía más pequeño que nunca. La soledad que siempre había llevado dentro ahora era más palpable que nunca. Ya no era algo que podía ignorar, no después de ver a sus hijos, no después de enfrentarse a la realidad de lo que había perdido. El reconocimiento de la verdad lo consumía. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Ese encuentro, que en apariencia fue tan breve, había desenterrado todas las emociones que había enterrado durante años. Sebastián se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había hecho, no podía seguir huyendo de las consecuencias de sus decisiones. Pero también entendía que no sabía cómo reparar el daño. ¿Cómo podría acercarse a María después de tanto tiempo? ¿Cómo podría ganarse la confianza de esos niños, sus hijos, que habían crecido sin él? Mientras las preguntas lo invadían, el arrepentimiento lo ahogaba. Sebastián supo, en ese momento, que su vida nunca volvería a ser la misma. Había pasado tanto tiempo construyendo un imperio, creyendo que estaba ganando, cuando en realidad estaba perdiendo todo lo que realmente importaba. Sebastián se sumergió en un abismo de emociones del que no encontraba salida. Cada día, al entrar en su imponente oficina, sintiendo el frío mármol bajo sus pies y observando las ventanas que daban a la ciudad, se sentía más desconectado de su realidad. Había pasado años persiguiendo éxito, acumulando riquezas y poder, y todo lo que antes consideraba logros extraordinarios ahora le parecían insignificantes. Los reconocimientos que adornaban sus paredes, las inversiones que habían duplicado su fortuna, las interminables horas de trabajo que lo alejaron de cualquier atisbo de humanidad, ya no le ofrecían consuelo. Ahora solo veía un vacío que lo rodeaba, un vacío que resonaba con las decisiones equivocadas que había tomado. La culpa que una vez había podido reprimir se expandía como un veneno dentro de él. En los momentos de silencio, cuando los teléfonos dejaban de sonar y las reuniones cesaban, el remordimiento lo acechaba. Sebastián se veía a sí mismo en el espejo, pero ya no reconocía al hombre que alguna vez creyó ser. Su rostro, que antes reflejaba confianza y determinación, ahora mostraba las marcas de una batalla interna que lo estaba consumiendo. Los recuerdos de su pasado, de aquel día en que decidió abandonar a María en el altar, lo perseguían sin tregua. En su mente revivía ese momento una y otra vez, preguntándose qué lo había impulsado a actuar con tanta cobardía. Había huido del amor, de la responsabilidad, convencido de que estaba destinado a algo más grande. Pero ahora, frente a la cruda realidad, se daba cuenta de que había abandonado lo que realmente importaba. A medida que los días pasaban, el peso del arrepentimiento se hacía insoportable. Intentaba encontrar distracción en su trabajo, en las decisiones financieras que antes le traían satisfacción, pero nada parecía aliviar su tormento. Por primera vez en años, comenzó a cuestionarse todo. ¿De qué servía su riqueza si no tenía a nadie con quien compartirla? ¿Qué valor tenía su éxito si su corazón estaba vacío? El lujo que lo rodeaba solo servía para recordarle lo solo que estaba. Cada objeto costoso, cada inversión millonaria, ahora le parecía una cadena que lo ataba a una vida que ya no quería. Lo que alguna vez consideró como las claves de su éxito ahora eran monumentos a su fracaso personal. El rostro de María no dejaba de aparecer en su mente. La mujer que había visto ese día no era la misma joven a la que abandonó. Era una mujer fuerte, decidida, que había encontrado su camino sin él. En su mirada no había odio ni rencor, solo una fría indiferencia que le dolía más que cualquier otra cosa. Sebastián comprendía que había perdido su lugar en la vida de ella y de sus hijos. Aquellos 3 niños que había visto correr a su alrededor, llenos de vida, eran suyos, pero él no era más que un extraño para ellos. La ironía era brutal. Había pasado su vida construyendo un imperio,
pero había dejado que lo más importante, su familia, se desmoronara. Sebastián sabía que no podía simplemente volver a sus vidas y esperar que lo aceptaran. No había forma de borrar el daño que había causado. María había levantado un muro a su alrededor, un muro que él mismo había ayudado a construir con cada año de abandono, con cada decisión egoísta que tomó. No era solo el hecho de haberlos dejado atrás, sino el tiempo que pasó ignorándolos, fingiendo que no existían, enterrando su culpa bajo capas de éxito y poder. Ahora, ese muro parecía infranqueable, y la perspectiva de intentar derribarlo lo llenaba de miedo e incertidumbre. No era el miedo que había sentido en su juventud, cuando temía al compromiso y a las responsabilidades. Era un miedo más profundo, uno que nacía de la comprensión de que tal vez ya era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo, y la vida de María y sus hijos había seguido adelante sin él. Ellos no lo necesitaban. María había demostrado que era capaz de criar a 3 hijos sola, de enfrentar las dificultades sin pedir ayuda. Sebastián, por otro lado, se sentía débil y perdido. La fuerza que una vez creyó tener se desvanecía ante la magnitud de sus errores. Cada noche, en la soledad de su casa, Sebastián se enfrentaba a sus demonios. Intentaba imaginar qué habría sido de su vida si hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera sido valiente en lugar de cobarde, si hubiera enfrentado sus miedos en lugar de huir. En esas largas horas de insomnio, su mente lo atormentaba con imágenes de lo que podría haber sido. Veía a María a su lado, veía a sus hijos creciendo con él, compartiendo momentos que nunca existieron. Pero la realidad era implacable. Esas imágenes solo servían para recordarle lo que había perdido y lo que nunca podría recuperar. A pesar de todo, una pequeña parte de Sebastián no podía renunciar a la idea de intentar enmendar lo que había hecho. Sabía que no había redención fácil, que no existían palabras mágicas que pudieran reparar el daño, pero sentía que debía hacer algo. No podía simplemente resignarse a la idea de que había perdido a su familia para siempre. Sin embargo, cada vez que consideraba acercarse a María, una nueva ola de dudas lo paralizaba. ¿Cómo podría enfrentarse a ella después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podría mirar a sus hijos a los ojos, sabiendo que los había abandonado antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de conocerlo? La lucha interna que Sebastián vivía era una batalla constante entre el deseo de redimirse y el miedo a enfrentarse a la realidad. Se daba cuenta de que nunca había enfrentado las consecuencias de sus actos, que siempre había huido cuando las cosas se complicaban. Pero ahora, ya no había lugar a donde huir. El remordimiento lo seguía a todas partes, se instalaba en su mente como una sombra que no lo dejaba en paz. No importaba cuánto intentara escapar de sus pensamientos, siempre terminaba volviendo al mismo lugar, al reconocimiento de que su vida había sido un fracaso en los aspectos que más importaban. Sebastián empezó a aislarse. Evitaba las reuniones sociales, las cenas de negocios, incluso las conversaciones triviales con sus colegas. Sentía que no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, que su vida era perfecta. Cada sonrisa falsa, cada palabra vacía le recordaba lo falso que era todo lo que lo rodeaba. Empezó a desconfiar de la gente a su alrededor, de los que lo adulaban y lo admiraban por su éxito. En el fondo, sabía que todos ellos estaban cegados por la misma ilusión que lo había cegado a él durante tanto tiempo, la idea de que el dinero y el poder eran lo único que importaba. Pero Sebastián ya no podía seguir creyendo en esa mentira. Sabía que había algo mucho más importante, algo que había perdido en su búsqueda insaciable de éxito. Y aunque no sabía cómo recuperarlo, sabía que debía intentarlo. Sin embargo, ese intento no era tan simple. No se trataba solo de pedir perdón, se trataba de enfrentarse a la persona en la que se había convertido, de reconocer que había sido el artífice de su propia desgracia. Y eso era lo más difícil de todo. La transformación que había experimentado no era visible desde fuera. Para el mundo, Sebastián seguía siendo el mismo hombre exitoso, el empresario poderoso. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. La culpa lo corroía, el arrepentimiento lo debilitaba, y la lucha interna lo consumía. Sabía que la única forma de encontrar la paz era enfrentar su pasado, pero temía lo que encontraría al hacerlo. Temía que ya fuera demasiado tarde, que la herida que había causado fuera irreparable.
Mientras seguía lidiando con sus emociones, Sebastián comprendió que la confrontación interna que estaba viviendo era solo el principio. Sabía que debía encontrar el valor para enfrentar a María, para intentar reconectar con sus hijos. Pero también sabía que, independientemente del resultado, ya nunca volvería a ser el hombre que fue. Sebastián se encontró sumido en un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. Aquel día en que decidió indagar más sobre la vida de María y sus hijos fue el inicio de una verdad que no solo lo confrontaría con su pasado, sino también con el hombre en el que se había convertido. Contrató a un investigador privado, más por cobardía que por valentía, incapaz de acercarse directamente a María o a los 3 niños que ahora llenaban sus pensamientos. Cada informe que recibía era como una daga directa al corazón. Página tras página, descubría fragmentos de una vida que había ignorado, una vida que había florecido sin él. María no había tenido nada fácil. A través de los informes, Sebastián pudo ver con claridad lo que ella había enfrentado. Después de que él la abandonara en el altar, el pueblo entero se llenó de rumores, y María, a pesar de su fortaleza, había tenido que cargar con el estigma de ser una madre soltera. El rechazo de los demás fue constante, los susurros a sus espaldas, las miradas de desaprobación. Sin embargo, en lugar de hundirse, María encontró una fuerza que él nunca había visto en ella. Luchó incansablemente para criar a esos 3 niños, enfrentando un mundo que no tenía piedad para las mujeres que, como ella, estaban solas. Sebastián no podía evitar imaginarla cargando con las responsabilidades que él había dejado atrás sin pensarlo 2 veces, forjada en el fuego de la adversidad. Los años que pasaron le fueron revelados en crudos detalles. María trabajaba sin descanso, primero en pequeños oficios, luego en jornadas dobles cuando los niños comenzaron a crecer. Había sacrificado cada centavo que ganaba para asegurarles una vida digna, una educación. Renunció a cualquier aspiración personal para dedicarse enteramente a ellos. Sebastián se estremecía al pensar en cuántas noches debió haber pasado sin dormir, preocupada por su futuro, sola en la oscuridad mientras sus hijos dormían, sin nadie a quien recurrir, sin apoyo. Ese vacío lo consumía, lo atormentaba, pero era solo el principio. Los 3 niños, que ya no eran tan pequeños, se destacaban por su brillantez. No solo académicamente, sino también por su carácter, forjado por la mano firme y amorosa de María. Eran jóvenes con sueños, con ambiciones. Sebastián supo que los 2 chicos eran talentosos en ciencias y que su hija, la más pequeña, había desarrollado una inclinación hacia el arte. Esos niños, suyos en sangre y herencia, habían crecido sin él. Cada logro, cada pequeña victoria que ellos habían tenido en la vida, la habían conseguido sin la figura paterna que debieron haber tenido. Sebastián se preguntaba, con una mezcla de tristeza y rabia hacia sí mismo, cómo habrían sido las cosas si él hubiera estado presente. ¿Qué relación habrían tenido sus hijos con él? ¿Cómo se habrían desarrollado si hubieran tenido un padre a su lado? Pero sabía que esas preguntas eran inútiles, meros lamentos vacíos que no podrían cambiar el curso de los hechos. Había perdido la oportunidad de ser parte de sus vidas. Ese era el precio de sus decisiones. Y ese precio, comprendía ahora, era mucho más alto de lo que alguna vez imaginó. El arrepentimiento lo consumía. Había dedicado su vida a acumular riquezas, a construir un imperio, creyendo que el poder y el dinero le otorgarían todo lo que necesitaba. Pero frente a la realidad de lo que había descubierto, se dio cuenta de que lo más valioso se le había escapado de las manos. María había hecho todo lo que él no pudo o no quiso hacer. Ella había sido padre y madre para esos niños, y ahora Sebastián se sentía un intruso en su propia historia. Hubo noches en las que Sebastián, después de leer los informes sobre la vida de María, no podía dormir. Se encontraba mirando al techo, recordando cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Pensaba en su juventud, en la ambición que lo había cegado, en la cobardía que lo empujó a dejar a María en el momento más crucial. Se había convencido de que el amor era una distracción, de que los sentimientos lo debilitarían, de que el éxito y el poder eran lo único que importaba. Pero ahora, sumido en la soledad y rodeado de los lujos que una vez le trajeron satisfacción, entendía que se había equivocado profundamente. Sebastián intentaba recordar cuándo había sido la última vez que había sentido verdadera felicidad.
No aquella sensación fugaz que venía con un nuevo logro o una adquisición millonaria, sino esa alegría genuina que solo el amor, la conexión humana, puede ofrecer. Pero no podía recordar un momento así. Se había privado de todo lo que realmente tenía valor. Y aunque había logrado alcanzar el éxito que tanto anhelaba, su alma estaba vacía. El informe final que recibió fue el golpe definitivo. Detallaba cómo María, a pesar de las dificultades, nunca se quejó. Nunca habló mal de Sebastián frente a sus hijos. Para ellos, él era una figura ausente, pero no un villano. María había protegido a sus hijos del resentimiento, había cargado con todo el peso sin transmitirles el odio que ella bien podría haber sentido. Esa revelación lo dejó devastado. María tenía todo el derecho de odiarlo, de condenarlo, pero en lugar de eso, había optado por el silencio, por el sacrificio. A partir de ese momento, Sebastián no pudo evitar sentirse completamente desprovisto de cualquier justificación. Había sido egoísta, había huido de sus responsabilidades, y ahora veía con claridad que su ausencia no solo había afectado su vida, sino también la de sus hijos. Lo que más le dolía era saber que ellos habían crecido sin la figura paterna que tanto merecían, y que él había tenido la oportunidad de ser ese padre, pero había elegido no hacerlo. Los días siguientes fueron de reflexión profunda para Sebastián. Sabía que no podía continuar viviendo de la misma manera. Todo lo que había construido, todo lo que alguna vez valoró, ahora le parecía insignificante. La riqueza que acumulaba solo servía para recordarle el vacío en su vida. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también sabía que no podía quedarse quieto mientras la culpa lo carcomía. Tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. El reconocimiento de lo que había perdido no solo lo aplastaba emocionalmente, sino que también lo transformaba. Sebastián, el hombre de negocios implacable, el empresario que una vez creyó tener todo bajo control, se veía ahora como un ser frágil, roto por sus propias decisiones. Había pasado su vida alejándose del amor, de la responsabilidad, y ahora se daba cuenta de que todo lo que había hecho para protegerse lo había dejado solo, vacío y consumido por el remordimiento. Sebastián comprendió que su riqueza no le serviría de nada si no encontraba una manera de enmendar lo que había hecho. Sabía que el dinero no podía comprar el perdón de María ni el amor de sus hijos, pero tenía la esperanza de que tal vez, de alguna manera, pudiera hacer algo para mejorar sus vidas. Había perdido la oportunidad de ser un padre para ellos, pero quizá, solo quizá, podría encontrar una manera de ser algo, aunque fuera tarde. Con cada día que pasaba, la carga en su corazón se hacía más pesada. No había un solo momento en que no pensara en María, en los sacrificios que había hecho, en los niños que había dejado atrás. Sabía que su redención no sería fácil, ni rápida, y que tal vez nunca llegaría. Pero también sabía que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, de asumir la responsabilidad por el dolor que había causado. Y aunque el miedo lo invadía, aunque la incertidumbre de lo que vendría lo aterrorizaba, Sebastián sabía que no podía seguir huyendo. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a enfrentar la verdad, aunque esa verdad lo devastara por completo. Sebastián había tomado la decisión. Después de noches sin dormir, inmerso en una espiral de remordimientos y reflexiones sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto, sabía que no podía posponer más lo inevitable. No se trataba solo de expiar sus culpas, sino de intentar, de alguna manera, corregir el curso que él mismo había desviado tanto tiempo atrás. Pero lo que ignoraba era que la realidad que le aguardaba sería mucho más cruel y definitiva de lo que había anticipado. Llegó el día en que Sebastián decidió enfrentar a María. Con el corazón en un puño y la mente llena de incertidumbre, se acercó a aquella casa que había imaginado tantas veces en sus pensamientos. Sus pasos, antes llenos de seguridad, ahora parecían torpes, como si la culpa misma lo arrastrara. Durante el trayecto, repasaba una y otra vez las palabras que diría, las disculpas que ofrecería, y cómo pondría a su disposición todo lo que tenía, esperando poder aliviar, al menos en parte, el peso de las heridas que él mismo había causado. Cuando llegó a la puerta, el aire se hizo denso. No había vuelta atrás. Su mano temblorosa tocó el timbre, y durante unos eternos segundos, esperó. La puerta se abrió, y allí estaba ella. María,
Esa mujer que alguna vez había amado, que alguna vez había dejado atrás, se encontraba frente a él. Pero no era la misma mujer que recordaba. El tiempo la había transformado en alguien más fuerte, alguien cuya mirada reflejaba una vida de lucha, de superación, de coraje. Lo que más le dolió fue la indiferencia en sus ojos. No había rabia, no había reproche, solo una fría aceptación de su presencia. Sebastián, con el corazón en la garganta, intentó hablar, pero su voz apenas salió como un susurro. Quería pedirle perdón, ofrecerle su ayuda, su apoyo, cualquier cosa que pudiera necesitar. Quería compensar los años de ausencia, los años en los que había elegido su ambición sobre ella y sobre los hijos que nunca conoció. Pero, antes de que pudiera terminar su primer intento de disculpa, María lo detuvo con una mirada que lo desarmó por completo. Sin levantar la voz, con una serenidad que lo desconcertaba, ella le reveló la verdad que Sebastián nunca había considerado. No lo necesitaba. En todos esos años, había aprendido a vivir sin él, sin el hombre que la abandonó en el momento más vulnerable de su vida. María había construido una vida propia, había sacado adelante a sus hijos sin pedirle nada, sin esperar nada de él. En su voz no había rencor, solo una firmeza que lo dejó paralizado. Y fue entonces cuando llegó el golpe final, el que más le dolió, el que desgarró su corazón en pedazos. Los trigéminos, aquellos 3 niños cuyas vidas había seguido desde la distancia, esos jóvenes que, al verlos, había reconocido como suyos por los rasgos que compartían, lo veían como un desconocido. Para ellos, Sebastián no era su padre. Biológicamente lo era, pero la verdad más dolorosa era que, en el corazón de esos niños, él no significaba nada. Habían crecido sin él, y aunque albergaba la esperanza de que pudieran perdonarlo, la realidad era más implacable de lo que esperaba. Ellos ya tenían un padre. No uno de sangre, pero sí un hombre que había estado presente durante todos esos años. Un hombre que, sin tener la obligación, había tomado la responsabilidad que Sebastián había dejado de lado. Había sido él quien les había enseñado a caminar, quien había estado presente en sus cumpleaños, en sus triunfos y en sus caídas. Era él quien había estado en cada momento importante de sus vidas, y ese hombre, para ellos, era su verdadero padre. Sebastián sintió como el mundo se le venía abajo. Cada palabra de María era como una punzada en su alma, recordándole lo que había perdido, lo que nunca recuperaría. Había llegado con la esperanza de redimirse, de encontrar un lugar en la vida de sus hijos, pero la realidad le mostró que algunas oportunidades, una vez perdidas, jamás regresan. El tiempo no espera, y el suyo había pasado. En su mente, Sebastián revivía cada una de sus decisiones, cada paso en falso que lo había llevado a ese punto. Se había convencido a sí mismo de que todo lo que había hecho era necesario, que su ambición lo justificaba. Había creído que el éxito profesional compensaría cualquier sacrificio personal. Pero ahora, frente a María, con la revelación de que había sido reemplazado en la vida de sus hijos, se daba cuenta de que nada de lo que había conseguido tenía verdadero valor. El tiempo que había perdido, los momentos que había dejado pasar, eran irreversibles. Y esa era una lección que, por más dinero o poder que tuviera, no podía cambiar. El camino de vuelta a casa fue el más largo de su vida. Cada paso que daba era un recordatorio del fracaso, no en los negocios, sino en lo que verdaderamente importaba. Había pasado su vida construyendo un imperio de éxito, pero en el proceso había dejado vacíos que ningún triunfo podía llenar. En su interior, el peso del arrepentimiento lo sofocaba, pero ya era demasiado tarde para corregir el pasado. De vuelta en su lujosa mansión, rodeado de todas las comodidades que una vez creyó esenciales, Sebastián se sintió más solo que nunca. Había creído que podía controlar su destino, que sus decisiones eran las correctas, pero ahora se daba cuenta de que había sido un esclavo de su propia ambición. El vacío en su corazón era mucho más profundo que cualquier fracaso que hubiera enfrentado en su vida profesional. Días después, Sebastián decidió deshacerse de muchas de las posesiones que una vez consideró indispensables. Los coches de lujo, las propiedades extravagantes, todo lo que le había proporcionado una falsa sensación de satisfacción, ahora le parecían insignificantes. Comenzó a donar gran parte de su fortuna a organizaciones benéficas, a causas que creía podrían marcar una diferencia en la vida de otros. Pero,
Por más dinero que donara, nada lograba aliviar el peso de la pérdida que cargaba en su pecho. Pasaron semanas y meses, pero la sensación de vacío persistía. Sabía que no había redención posible para él. No había nada que pudiera hacer para cambiar lo que había sucedido, para recuperar el tiempo perdido. Cada día que pasaba era un recordatorio de las oportunidades que había dejado escapar, de los momentos que nunca vivió junto a sus hijos, de la vida que había abandonado por perseguir una ambición que ahora le parecía vacía. María continuó con su vida, imperturbable por la presencia de Sebastián. Para ella, aquel capítulo de su vida había terminado hacía mucho tiempo. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, para construir una vida sin él, y ahora no tenía más que ofrecerle. Y aunque Sebastián lo comprendía, la desesperación por lo que había perdido lo consumía lentamente. En las noches, Sebastián se sentaba solo, mirando al vacío, preguntándose si alguna vez podría encontrar una forma de seguir adelante. Sabía que no podía cambiar el pasado, que no podía recuperar a sus hijos ni el amor que alguna vez sintió por María. Pero lo que más le dolía era saber que había tenido todo en sus manos y lo había dejado escapar. El éxito, la riqueza, el poder, todo eso le había costado lo que más importaba, y ahora, al final del camino, lo entendía con una claridad devastadora. El tiempo no perdona, y Sebastián había aprendido la lección más dura de todas: algunas oportunidades, una vez perdidas, jamás regresan. La vida siempre da segundas oportunidades, pero no todas son para ser aprovechadas. A veces, esas oportunidades llegan para enseñarnos una lección que no estamos listos para aprender. Sebastián lo tenía todo, pero al final se quedó sin lo más importante: una familia que alguna vez fue suya. María, por otro lado, descubrió que el abandono no fue el final, sino el comienzo de una nueva historia, una donde el amor, la fortaleza y la resiliencia de una madre fueron suficientes para construir un futuro. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones que cultivamos, en los momentos que no dejamos escapar.